Bueno, buenos días. A continuación voy a explicar el artículo de comparación de factores biomecánicos entre sexos. Esto está presentado por Sharon Zapallo, Emer Enríquez, Ciro Peñalosa, Claudio Arredondo y mi persona, Eliana Rojas. Hoy en día vivimos en una sociedad que es adicta a la tecnología y por ende adicta a las redes sociales, que no prioriza la actividad física, lo cual pues alza el incremento de las enfermedades, como es el sedentarismo, que bueno, esto no es una enfermedad, pero esta es la puerta para muchas enfermedades como la diabetes la obesidad que va a generar, por ejemplo, fallas cardiovasculares y otro tipo de enfermedades que son muy riesgosas para la salud. Por eso, viendo este tipo de situaciones, pues se propuso a un grupo de estudiantes darles unas actividades para que salgan de lo cotidiano y para que pues las clases sean más dinámicas. Se realizó un diseño experimental donde tenían que correr, a hacer actividad física y en la cual se midió la velocidad inicial, que es la velocidad que tiene el objeto cuando inicia la carrera, cuando comienza el movimiento. También midieron la velocidad media, que es la que indica la rapidez con la que el objeto se desplaza de un punto a otro, y la velocidad final, que tiene un objeto en un momento específico de cuando pues ya va a terminar el movimiento. Y en base a esto se hicieron dos grandes pues determinantes para saber cómo las personas, por ejemplo, entre dos sexos como el femenino y el masculino, pudieron haber tenido mejores rendimientos. Y pues se hicieron aquí dos variables importantes, que pues para tener que una carrera sea exitosa se tenía que tener pues una longitud de zancada, que para esto se tenían que tener piernas largas, y la cadencia de zancada, que es el número de zancadas dadas por segundo, que esto en el atletismo pues es muy importante y a veces para tener un desarrollo físico más óptimo, la persona que esté corriendo, bueno, pues debe estar en un buen estado físico para tener un buen desempeño pues en la carrera. Bueno, como objetivo general se evaluó el rendimiento anaeróbico de los estudiantes mediante la medición de velocidad y zancada en recorridos específicos en una cancha de fútbol. Y como objetivos específicos, el primero fue medir la velocidad media, inicial y final en los recorridos establecidos. La segunda fue calcular la frecuencia y longitud de zancada en el trayecto de 100 metros. Y la tercera fue analizar patrones de rendimiento anaeróbico entre los estudiantes y comparación por sexo biológico. Buenos días, profesor. Ahora les voy a hablar yo sobre la metodología. Primero que todo, no podemos hablar de los métodos sin saber los materiales. En los materiales se usaron cronómetros para medir los tiempos de cada sección de recorrido de los estudiantes. Usaron listas impresas, que obviamente son muy importantes para registrar los datos de los estudiantes durante el proceso. Los conos, que sirven más para la demarcación de las esquinas de la cancha y las posiciones de las parejas que tomarán los datos. Tenemos cintas métricas, que para medir la distancia a recorrer y confirmar los puntos de referencia en la cancha. Sillas o bancos para que los estudiantes se sienten a tomar notas o datos de la medición. Y calculadoras para que los cálculos den de una manera más exacta y no haya equivocación en el proceso. Tenemos los métodos entonces. Tenemos dos diseños, diseño uno y diseño 2. El diseño uno, los estudiantes realizaron un recorrido de 100 metros en la cancha de fútbol de arco a arco. Hubieron cuatro parejas que se ubicaron en diferentes puntos. La pareja uno en el punto medio de la cancha para tomar el tiempo total de recorrido de arco a arco. La pareja 2 a 10 metros del arco de inicio para registrar el tiempo que tarda el estudiante en recorrer estos 10 metros iniciales. La pareja 3 a 10 metros del arco final para medir el tiempo que tarda el estudiante en recorrer los últimos 10 metros. La pareja 4 en el centro de la cancha para contar el número de zancadas del estudiante durante el trayecto completo.
La pareja 5 que se ubicó también en el centro para medir la longitud de la zancada del estudiante utilizando la fórmula longitud de zancada igual a la distancia total recorrida sobre frecuencia de zancada. Hubieron tres mediciones de tiempo, que tiempo total, tiempo inicial y tiempo final. Tiempo total desde que el estudiante comienza el recorrido hasta que llegue al final de la cancha medido por la pareja 1. Tiempo inicial desde el inicio del recorrido hasta los 10 metros que medido por la pareja 2 y tiempo final desde los 90 metros hasta el final del recorrido, que sería esto lo mide la pareja 3. Tenemos ya los cálculos que se usó la velocidad media que la velocidad media es igual a la distancia total, a tiempo total, la frecuencia de zancada que es igual al número de zancadas dividido por el tiempo total de recorrido, la longitud de zancada promedio que es la distancia total recorrida dividida por la frecuencia de zancada. Ya después tenemos el diseño 2 que es la vuelta completa a la cancha cruzando por las esquinas, que básicamente se hizo un recorrido de la cancha completo, un recorrido de 330 metros. Cuatro estudiantes se posicionaron en cada esquina de la cancha para indicar por dónde deben doblar los participantes. En nuestro caso, básicamente, no fue como dice la metodología del artículo del profe, sino que básicamente se usaron conos. Un estudiante se encargó de recopilar los datos y básicamente anotó el tiempo de cada estudiante y hubieron cuatro parejas de apoyo que básicamente también colaboraron para tomar el tiempo de recorrido de cada estudiante. Se hizo una medición de tiempo y se tomó el tiempo total de recorrido de cada estudiante desde el inicio hasta completar la vuelta completa alrededor de la cancha y se hizo con cronómetro y se usó también en los cálculos la velocidad media, que la velocidad media es igual a la distancia total sobre tiempo total. Muchas gracias. Bueno, una vez hecho la metodología del estudio experimental, tenemos unos resultados. Los resultados, pues, cierto, vendrían siendo la recopilación de estos datos, en este caso como objeto de estudio ante la pregunta problema o ante nuestra hipótesis. ¿Será que hay una correlación entre el sexo biológico y, digamos, estos factores como lo son aquí presentados la longitud de zancada y la frecuencia de zancada de entrada en esta diapositiva? Factores, digamos, que pueden, o parámetros más bien, que pueden afectar o, digamos, tienen cierta influencia en los factores biomecánicos, o más bien, mejor dicho, repercute esto en los resultados, es decir, en, digamos, en la eficacia, en la eficiencia de la carrera. Bueno, aquí vemos, ¿cierto?, unos resultados que, como vemos aquí, tenemos en cuenta el sexo biológico, femenino y masculino, su longitud de zancada y la frecuencia de zancada por cada estudiante. Aquí vemos, cierto, de entrada en esta imagen, pues esa es la recolección completa de datos, pero quiero enfocarme en este recuadro de aquí. Tenemos, cierto, el número 1, el número 2 que son femeninos y el número 3 que es masculino. De entrada, aquí vemos que la longitud de zancada de estos dos sexos femeninos en comparación con el del sexo masculino es mucho mayor el masculino que el femenino. Por lo tanto, su frecuencia también es baja, es más baja en comparación con los sexos, ¿cierto? Con el sexo femenino. En este caso, pues de entrada nos permite ver el cómo factores, porque dentro de este conjunto de estudiantes, a distintos, digamos, niveles, sea de preparación deportiva o es decir, de rendimiento deportivo, así como también encontramos estudiantes que tienen una vida sedentaria o que no tienen como hábito regular el ejercicio o algún deporte por hábito o por afición. De igual modo, tenemos esos estudiantes que pues tienen un deporte que les aficiona, que lo hacen, que pues el deporte que lo tienen como hábito y que además pues llevan una vida saludable.
Y esto se pudo observar en la carrera y lo vemos también en los resultados, porque llevando a cabo estos distintos tipos de personas, estos distintos pues, tipos de resultados, ¿cierto? Vemos que en caso del sexo femenino, pues la longitud de zancada fue menor y en el sexo masculino, en este caso específico de este recuadro, fue muchísimo mayor en comparación con el sexo femenino. Esto ya de entrada de datos generales. A continuación vemos los siguientes resultados, que son en la continuación, ¿cierto?, de otras variables que se utilizaron dentro del estudio experimental. Y entre ellos pues tenemos la velocidad inicial, la velocidad media y la velocidad final, que también fueron categorizados según el sexo, ¿cierto? Según el sexo pues, biológico del estudiante. Y cabe recalcar, como se dijo, ¿cierto?, en la anterior diapositiva con respecto a resultados de la comparación de la longitud de zancada con la frecuencia de zancada, es que a mayor longitud de la zancada, mayor ese recorrido, es decir, mayor será la velocidad, bueno, entre mayor sea la velocidad, mayor pues es la eficiencia con la que se va a llegar a la meta, por lo tanto, menor será el tiempo. Como vemos aquí, la velocidad media, la velocidad inicial media y final, por ejemplo, del número 3 que fue el sexo masculino, fue velocidad inicial de 3,18, vamos a ver uno que se vea mejor, ok, vamos a ir a ese, sexo femenino, con una velocidad inicial de 2,89 metros por segundo, velocidad media de 4,58 metros por segundo y velocidad final de 2,32 metros por segundo. Vale, aquí vemos que en comparación, por ejemplo, con el sexo masculino, veamos en este sexo masculino, aquí vemos, ¿cierto? Del individuo número 8, estudiante número 8, vemos aquí una velocidad inicial de 2,83 metros por segundo. Enfoquémonos en la velocidad media, vemos aquí de 6,20 metros por segundo, una velocidad bastante alta en un menor tiempo. Eso da una mayor eficiencia, ¿cierto?, para llegar a la meta. Y en la velocidad final un total de, de 3,52 metros por segundo. Quiero que nos enfoquemos en la velocidad media. Si comparamos el sexo masculino con el femenino, vemos una mayor velocidad en menor tiempo en este sexo masculino, en el individuo aproximadamente, ahora aquí no lo veo, pero en individuo número o estudiante número 8. Y aquí podemos ver, ¿cierto?, porque también varias veces se repite en los próximos datos, más específicamente o con mayor claridad en el artículo elaborado por nuestro grupo, y es que esta recolección de datos general que nos permite comparar cierta velocidad inicial, media y final por sexos también nos permite, digamos, favorecer a nuestra hipótesis, de que en comparación con el sexo masculino al sexo femenino, hay una mayor eficiencia en lo que corresponde a todos los parámetros, a todas las variables anteriormente mencionadas. Por ejemplo, en los parámetros longitud de zancada y la frecuencia de zancada, que en comparación con el sexo femenino, teniendo también otros factores que se dijeron en la anterior diapositiva, es a la final una gran aportación, una gran evidencia de que en este caso, en este estudio experimental, con los con los 40 estudiantes que participaron en este estudio, que participamos en este estudio experimental, es que hubo un mayor rendimiento o dentro de todos estos factores una mayor disposición en la carrera por parte del sexo biológico masculino. Por tanto, también en el sexo femenino, pues
Nosotras sí tuvimos cierta deficiencia, pero al igual que también se encontraron mujeres em, que pues sí la dieron toda en esta carrera. Y en estos 100 metros se comprobó de igual modo nuestra hipótesis, y adicional a eso podemos observar, bueno, eso ya lo discutiremos más adelante en la discusión, pero factores como el suelo, digamos, el no tan, el muy desequilibrado, desnivelado, la desnivelada cancha pudo afectar, digamos, la confianza de los estudiantes a la hora de correr. Y bueno, todos estos factores repercuten en la carrera, pero viéndolo desde la comparación del análisis biomecánico por sexos, dentro de los factores estos biomecánicos, de acuerdo al sexo, sea femenino o sea masculino, en este caso podemos observar por parte de los resultados es que hubo mayor rendimiento en la carrera por parte del sexo masculino en comparación con el sexo femenino. La discusión, la investigación presentada sobre el análisis biomecánico de la longitud y frecuencia de zancada en jóvenes atletas ha revelado resultados significativos que permiten una reflexión profunda sobre la práctica del atletismo en etapas de iniciación. Al centrarse en un grupo de 2 atletas, se ha explorado la influencia de las variables biomecánicas en el rendimiento de la velocidad, desmitificando algunas creencias poco comunes como la diferencia entre género en este ámbito, que viene siendo la carrera y la velocidad en zancada. El análisis presentado ofrece una mirada detallada de cómo diferentes parámetros biomecánicos, como la longitud y la frecuencia de la zancada, influyen en el rendimiento de los atletas y en la iniciación de ambos sexos. A pesar de la ausencia de diferencias significativas en cuanto a hombre y mujer, en las variables estudiadas, la tendencia posible o observada sugiere que existen factores intrínsecos que merecen una atención especial en futuras investigaciones. En primer lugar, es importante destacar que a pesar de la expectativa de los hombres podían presentar un mejor rendimiento en todas las variables asociadas con la velocidad, los resultados obtenidos nos mostraron la diferencia significativa al comparar ambos sexos. Esto indica que ambas variables, de forma exacta, de forma discreta, pues de una forma, se varía según las variables en sí, que viene siendo distancia, velocidad inicial, velocidad media y final. Así como el tiempo no se ve necesariamente influenciado por género en esta etapa de desarrollo atlético. Los valores estadísticos como la enzima del umbral, que significa que P es mayor a 0,05, sugiere que aunque la diferencia entre rangos promedio indica una tendencia en el rendimiento, estos no son estadísticamente significativos, lo que conlleva a replantear en sí de base algunas suposiciones previas sobre el dominio masculino en deportes de la velocidad. Otros hallazgos relevantes en el sexo femenino que presentó una mayor distancia promedio en zancada, lo que podría ser interpretado como una ventaja técnica en el contexto de la biomecánica de carrera. Esta observación es particular de interés, ya que sugiere que la amplitud de la zancada puede compensar de deficiencias en otras áreas, como la velocidad en sí, de forma exacta. Este fenómeno se vuelve más notable cuando se considera que a pesar que los hombres mostraron mejores valores de velocidad inicial, media y final, las mujeres alcanzaron mejores tiempos finales en la carrera de 30 metros. Este resultado es un indicativo de que en algunos contextos los atributos biomecánicos pueden influir de manera compleja y no lineales en el rendimiento deportivo. Además de las respuestas biomecánicas directas al arte de correr, la investigación también plantea una importancia en el entrenamiento específico de la iniciación deportiva. Las diferencias de longitud de zancada y la velocidad resaltan que en fase los atletas pueden beneficiar de un enfoque y mejora de la técnica, la concientización del desarrollo antropométrico y la adaptación de su entrenamiento y sus características individuales. Esto refuerza la idea de la personalización y adaptación de los entrenamientos, que es esencial para optimizar el rendimiento de los atletas. No obstante, es importante destacar que el estudio presenta limitaciones tales como el tamaño y la reducción de la muestra, que si bien han obtenido resultados válidos en este grupo específico, la ampliación del número y del participante permitía establecer conclusiones más generales y robustas, por lo cual la información no era tan específica, era muy general, muy vaga.
La investigación también podría beneficiar un enfoque longitudinal conforme a la observación de la evolución del rendimiento de la medida de los atletas en conforme avanzan hacia niveles más altos de la competencia. Sin embargo, el estudio también resalta la complejidad de los factores que pueden influir en estos resultados. Por ejemplo, la nivelación de las condiciones de la superficie donde se realizó el test podía haber afectado al patrón de la pisada, así como la longitud de la zancada y en consecuencia la velocidad de cada participante. La percepción de la superficie no solo impacta en el nivel del mecanismo, sino también puede generar efectos psicológicos que se traducen en el comportamiento de ser cauteloso y temeroso ante el terreno durante la ejecución del test. Esta faceta resalta la importancia del análisis interdisciplinario en el que se considere la biomecánica, así como los aspectos en sí importantes y psicológicos, neurológicos en el rendimiento deportivo. Adicionalmente, se observa que los atletas menos temerosos, probablemente más confiados en su técnica, tenían más personalidad con respecto a la zancada y la corrida, y en las condiciones de la superficie tendieron a mantener una mayor longitud de zancada, por lo cual entre mayor confianza, más longitud de zancada. Eso es una correlación, es una constante. Esto sugiere que la experiencia previa y la confianza en el propio desempeño puede influir en el desarrollo de los patrones de movimiento más específicos, lo cual es crucial para la etapa de iniciación deportiva. Finalmente, a nivel práctico, los hallazgos sugieren que los entrenadores y educadores en sí, físicos deben considerar la amplitud de la zancada y la frecuencia como elementos clave del entrenamiento de la velocidad, en lugar de centrarse únicamente en la rapidez, que también deben promover la técnica adecuada y que maximice la compensación de una mayor longitud de zancada que puede ofrecer. Es relevante que a medida que los atletas avancen en su formación, la interacción de la longitud de zancada, frecuencia y velocidad podría cambiar. En consecuencia, sería recomendable que implementar programas de entrenamiento que no solo se centren en la técnica de zancada, sino que también consideren el desarrollo de la confianza y la resiliencia en condiciones diversas, preparando a los atletas para enfrentarse a diferentes situaciones en su trayectoria deportiva. Muchas gracias. Bueno, como para concluir, este experimento evidenció la afluencia de parámetros biomecánicos como la longitud y frecuencia de zancada, así como las velocidades iniciales, medias y final en el rendimiento anaeróbico de los estudiantes. Se pudo demostrar que una mayor longitud de zancada y velocidad contribuyen significativamente a una mejor eficiencia en carreras cortas, mientras que factores como el estado físico, la experiencia deportiva y la psicología del participante también jugaron un papel importante. Muchas gracias.